Historia de la escritura. La escritura se inició hace aproximadamente 3300 años antes de Cristo en la Mesopotamia, con las escrituras cuneiformes, que consistían en un sistema numérico con el que se escribía textos como cálculo, como calendarios y como astronomía también. Desde entonces identificamos dos periodos en la historia de la escritura. La escritura ideográfica, también llamada jeroglífica o analítica, que son una serie de signos geográficos, y la escritura fonética, que expresa los sonidos que pronunciamos las palabras, pero es necesario conocer los idiomas para poder leerlo. Por el poema épico de Gilgamesh, texto con una antigüedad de 2000 años antes de Cristo, se pudo determinar que se desarrolló en el primer grupo mesopotámico y que los sumerios existían antes que los acadios. La escritura egipcia es la segunda más antigua, con unos 3000 años antes de Cristo de antigüedad. Y gracias a Jean Champollion se sabe que el sistema jeroglífico de los antiguos egipcios tenían ideogramas y elementos fonéticos, estos escritos de derecha a izquierda, y los rollos podían tener hasta unos 25 metros de largo. El objetivo de la escritura en todas las culturas ha sido guardar la memoria y la cultura oral. Además tiene fines sociales y políticos. La forma de expresión de la escritura fue evolucionando desde la Mesopotamia, desde los egipcios, griegos, hasta la actualidad. Las ciencias como la epigrafía, la paleografía se encargan del estudio de las escrituras antiguas y de los textos escritos en materiales duros. En muchas ocasiones hay una estrecha relación entre el soporte material, la forma de escribirlo o inscribirlo y el contenido de los textos. La arcilla es el material sobre el que se conservan los escritos más antiguos del Oriente Medio. Sin embargo, este material era de difícil transporte y frágil, no facilitaba el desarrollo de la escritura como instrumento de expresión literaria. Las maderas, las tablillas de cera, cortezas de árboles y huesos fueron el principal soporte de la escritura tanto para uso público como privado, en Grecia y también en Roma. En este material se encontraron varios escritos. La madera se utilizó en la China para fabricar sellos y los huesos de ballena y tortuga se usaron en la prehistoria de Europa o civilizaciones como la maya y la azteca, también entre los árabes en la Edad Media. Historia de la escritura castellana de Sánchez y Borja. Necesidad de una historia de la escritura. La fuente para el conocimiento del castellano antiguo son los textos. Examinándolos podemos lograr avances importantes. Estos nos han sido aprovechados en todas sus posibilidades. Por dos razones no han sido aprovechados. Por los investigadores han acudido a los mismos textos y porque los trabajos lingüísticos de historia han tenido un sesgo literario. Las fuentes documentales son el punto de partida necesario por la localización geográfica y cronológica. La historia de la escritura nos puede dar datos y recursos necesarios para comprender el nacimiento y evolución de la ortografía castellana, para hacer deducciones fonéticas a partir de los usos gráficos, para conocer las distintas tradiciones de la escritura y también para transcribir adecuadamente los textos antiguos. Segundo, ¿cómo concebimos la historia de la escritura? Los textos medievales nacen de la relación especial entre escritura y oralidad. La lingüística nos ha ayudado a comprender mejor la relación entre lengua hablada y lengua escrita. Los especialistas de las ramas auxiliares de la historia tienen una conciencia más clara de la importancia de la historia de la escritura, conjugando con la historia de la cultura escrita. Tercero, codicología de la escritura. La codicología examina los aspectos materiales de la historia de la escritura. Cuarto, la paleografía de la escritura. La paleografía tiene importancia teórica y metodológica para el historiador de la lengua medieval. Es un principio de la investigación textual de la necesidad de agregar los hechos escriptológicos a dos niveles, nivel paleográfico y nivel grafemático. La fonética histórica es el quinto. La evaluación fonética de los usos gráficos debe hacerse desde la historia de la escritura. Por los condicionamientos que la escritura impone a cada escribano, puede contribuir la identificación de los indicios escriptológicos del cambio fonético. Gramática ortográfica y norma gráfica. El método comparativo es también imprescindible para trazar la historia de la ortografía española. La escritura en su marco histórico. La historia de la escritura debería atender al contexto histórico en que nace y se desarrolla la escritura romance. Las tradiciones de la escritura. Las tendencias personales del escriba afloran de manera muy limitada, al menos antes de que los usos cursivos otorguen un carácter más individual a la escritura, lo que sucede solo en el siglo XIV. Por eso es necesario describir las características paleográficas y grafeomáticas. La historia de la escritura castellana necesita examinar de primera mano
muchos documentos y transcribirlos con unos criterios apropiados. No se parte de cero. La evolución de la escritura en los varios centros de producción está ligada a procesos que son solo lingüísticos, no solo lingüísticos, sino también históricos, pero necesitamos la comparación directa entre los documentos de los distintos centros por parte de los palógrafos e historiadores.